Buenas a todos. Estamos en el segundo capítulo de Lenguas Indomables. Esta vez vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Carlos Fernández Morán. Algunos de vosotros y de vosotras ya le conoceréis. Lleva a cabo en redes, como puede ser Instagram o como puede ser Twitter, lucha por la montaña leonesa. Ha puesto en boca de mucha gente a la provincia de León. Y también ha puesto a lo que se viene conociendo desde hace ya algún tiempo, tristemente, como la España vacía. Desde Lenguas Indomables estamos más que orgullosos y orgullosas de que pueda estar con nosotros. Nos ha acogido rápidamente, ha sido una aceptación muy rápida y te queríamos dar la bienvenida y esperemos que estés muy a gusto y que puedas charlar con nosotros todo lo que te apetezca y que nos cuentes cosas interesantes que estoy seguro de que nos las puedes brindar, Carlos. ¿Qué tal, Rodri? Muchas gracias por invitarme y encantado de participar y de poder hablar un poco de montaña, de pueblos, de núcleos rurales y de España vaciada. Venga, pues vamos allá. Yo la primera pregunta que ya lo he cogido, voy a intentar cogerlo como un hábito, es ¿quién es Carlos Fernández Morán? ¿Dónde se cría? Y que nos puedas contar un poco cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia y un recorrido más o menos así sintético, cronológico, que te ha llevado hasta el Carlos del día de hoy, de lucha por la montaña. Bueno, pues sí, porque al final esta iniciativa surge de la experiencia un poco profesional y personal de, de cómo ha sido un poco el desarrollo de mi vida. Yo nazco en la Vecilla de Curueño, en un pueblo de unos 250 habitantes, cada año un poquito menos, en la entrada a la montaña central leonesa, en el Valle del Curueño. Es una localidad que además es cabeza del municipio de la Vecía de Curueño, que muchos la conocerán por el veraneo, sobre todo por el verano, o porque es uno de los accesos también a a la otra vertiente del puerto de San Isidro, a la vertiente de Río Pinos, junto al puerto de Vegarada. La Vecilla de Curueño está entre los ríos Torío y el río Porma, entre Boñar y Matallana, que serían las otras dos cabezas de comarca. Yo nací en 1985, en julio de 1985, tengo 35 años. Nací, me crié, estudié en el pueblo, primero en la Vecilla, que tenemos colegio, sigue también en activo, y después en el Instituto Pablo Díez de Boñar. Terminé luego el bachillerato en el Juan de la Encina en León y ese fue mi primera salida del pueblo, ¿no? De la cotidianidad, de vivir los 365 días al año en el pueblo. Me vengo a León y, bueno, pues como muchos jóvenes, he empujado también a buscarme un futuro profesional fuera del pueblo, porque, bueno, pues nuestros padres también fueron educados y nos educaron a nosotros. Pertenecemos a una generación y la generación de nuestros padres que nos educaban para irnos del pueblo, ¿no? Que parecía que irse a la capital o que irse a una ciudad. Y cuanto más ciudad y cuanto más grande la ciudad, mejor, pues te podías asegurar mejor un futuro profesional. Era como un símbolo, ¿no? De prosperidad. Termino de esos estudios y empiezo muy pronto a trabajar. Empiezo a trabajar en la hostelería, que es el sector al que me he dedicado la mayor parte de mi vida. Lo he combinado también con la construcción porque mi padre tiene una pequeña empresa y siempre ha tenido trabajo y siempre ha necesitado ayuda y yo a veces pues he trabajado también con él. Me voy luego, tengo varias experiencias profesionales trabajando para otros grupos de hostelería, también abro algún negocio entre tanto. Me voy una época a Malta también a reforzar bueno, más que a reforzar, casi a aprender inglés, como todos los que no tenemos otro nivel de inglés que el que estudiábamos en la ESO. Y después me voy a Mallorca y, bueno, pues estas dos salidas también a estar en el extranjero o estar fuera de la provincia de León y fuera del pueblo, pues me recolocan otra vez, me reordenan otra vez mis sentimientos, mis sensaciones, mis emociones, mi vínculo con el pueblo. Continúo todavía bastante tiempo en la ciudad de León, trabajo para un grupo de hostelería que me tengo que mover de una ciudad a otra porque trabajo como supervisor y tienen restaurantes por varias ciudades de España, y a medida que me voy haciendo más mayor y que voy estando alejado de mi pueblo, pues me doy cuenta que cada vez que regreso, ¿no? Como muchos de nosotros, cada vez que te liberas de tus tareas, de tus obligaciones, de tu trabajo, que tienes vacaciones, que tienes 3 días, que reúnes 3 días, que tienes un fin de semana,
pues al volver al pueblo me he dado cuenta de lo inmensamente feliz que era allí. Tiene sentido, porque al final pues tú te has criado en un territorio que ha conformado tu carácter, especialmente cuando estás en un territorio tan singular como puede ser una montaña, por el clima, por la orografía, por las condiciones del terreno, de la gente, de la solidaridad, del vecindario, ¿no? Eso te conforma mucho tu carácter. Entonces me he dado cuenta que lo que había hecho de niño, ir a setas, salir con el perro, subir una montaña, estar en el campo, tener un caballo, salir con la bici, todas esas actividades que las hacía de niño y de forma innata, porque era la única distracción que podías tener y a lo que accedías, pues que cuando soy mayor las quiero seguir haciendo y a veces pues la ciudad no me lo permite, ¿no? O el pueblo te lo permite con mucha más facilidad. Entonces decido pues emprender en el pueblo, abro una pequeña cafetería muy humilde que se llama el Cruce Café Bar, que está en La Vecilla, y allí consigo pues ahora es donde estoy ahora y ahí consigo pues yo creo que por primera vez sentirme plenamente realizado a nivel profesional y todo esto enlaza pues un poco con la iniciativa que vamos luego si quieres comentando con la iniciativa Lucha por la Montaña y el bar al final pues es un punto de reunión también de esta iniciativa. Sí, luego andaremos un poco en lo que es la iniciativa y el contenido de la misma. Pero me interesa, de lo que has estado contando, me interesa mucho que profundices un poco en cómo es esa primera experiencia que narras curiosamente de te vas al instituto, a León, sales por primera vez del pueblo. ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo fue la experiencia? Entiendo que seguías viviendo todavía en La Vecilla y que igual bajabas al instituto, te fuiste a León igual a casa de algunos familiares, tú solo, ¿cómo fue En eso? principio me fui a una residencia, a la residencia de Emil Hurtado en la universidad. Es curioso porque yo no sé si habría alguna otra persona, sí haciendo módulos, pero no alguna persona que estando en el instituto estuviera en una residencia universitaria. Era un contraste bastante grande. No me ayudó nada a estudiar eso tampoco, porque el ambiente universitario tiene mucha más libertad en cuanto a horarios, a tareas, a cómo organizarse, y yo todavía estaba en el instituto. Pero fue muy chulo también porque bueno, fue una experiencia muy bonita. Quien haya vivido en una residencia universitaria sabe todo lo que se genera allí alrededor. Claro, es hecho que después de salir del pueblo, donde éramos apenas 6, 7 niños de mi edad, y no sé si otro puñado de ellos de otras edades, donde apenas había ni siquiera chicas, que no tenías, sabes, que no habías tenido todavía tus primeras relaciones también sabes, de noviazgo, estás ahí con 15, 16, 17 años. El salir del pueblo fue casi salir del pueblo literalmente. Si bajábamos habitualmente a León, porque La Vecilla, a diferencia de otros pueblos que igual están más dentro de la montaña, más al fondo de los valles, pero en el caso de La Vecilla, en la sede, por ejemplo, eran 50 minutos y la cogíamos habitualmente y bajábamos ya habitualmente a León, no tenía carne de conducir y bajábamos en Feve. Conocía varias ciudades de España, te movías, te ibas de vacaciones con tus padres, pero bueno, era poco romper el cascarón, ¿no? Como cuando te vas a la uni, pero adelantándolo 2 años más, porque la uni te vas con 18, 19 años y yo me vine con 16 a León. Entonces, bueno, pues la plena libertad de estar solo, de organizarte tú el día a día, de cocinarte tú, de bueno, lo que toda la gente de vuestra edad, pues está ahora descubriendo, ¿no? Y bueno, pues fue un choque en todos los sentidos. Hay que saber colocarlo bien, porque si no te desordenas muy fácil también y y pierdes un poco el norte. Pero bueno, seguía teniendo contacto con el pueblo, pasaba la semana aquí y en cuanto llegaba el fin de semana, pues me iba al pueblo. ¿Qué es lo que más, o sea, en esa época, qué es lo que más te gustaba hacer o lo que más valorabas de esa, pues lo que estás comentando, esa primera experiencia, por así decirlo, de libertad, ¿no? De emancipación, de tener que llegar tú a casa después del instituto y pues igual cocinar o ir a hacer la compra, lo que fuese? ¿Qué es lo que más te gustaba o Pues echas? yo creo que las cosas que más me impresionaban, y seguramente que suene superficial, pero claro, hay que ponerse en el contexto de una persona como digo, tiene 16 años y baja del pueblo, pero todas aquellas cosas de ocio, alternativas de ocio que no las teníamos en el pueblo, el tener siempre gente.
Esto es una cosa curiosa porque se lo he escuchado muchas veces a los niños en los pueblos, ¿no? Quejarse a sus padres de que no tienen niños con los que jugar. Pues tener gente con la que jugar, digamos, ¿no? Entre comillas, tener gente con la que irte a tomar algo, con la que irte al cine, con la que irte al McDonald's, con la que organizar una pachanga de fútbol. O sea, siempre había gente. Estaba el Emilio Hurtado, picabas a cualquier habitación y siempre reunías gente o convencías a gente para hacer todo lo que tú querías. En el pueblo vivía prácticamente solo, éramos 6 o 7 niños, pero bueno, el invierno era muy largo, se hacía de noche a las 5:30 de la tarde, se hace de noche aquí en la montaña y en León, vamos, en la provincia, pero es que en la montaña, en cuanto se mete el sol detrás de la peña, pues ya estás casi a oscuras. Y no tenía casi, yo estaba en una calle, mis hermanas ya se habían ido de casa también porque son más mayores, estaba en una calle en la que estaba yo solo y jugaba mucho solo. Eso me ayudó también a desarrollar la imaginación, a visualizar y a muchas cosas que yo creo que nuestra generación, con todo esto de los juegos de los Playmobil y todas estas cosas, nos ayudó mucho. Pero ya te digo, sobre todo sentirme acompañado en todas las cosas que quería hacer, pues tener el cine ahí, tener León, poder salir de fiesta, que había un montón de chicas y gente con la que salir y con la que pasarlo bien. Y bueno, era un poco el mayor contraste era yo creo que ese. Bueno, y de la segunda experiencia que también me llama la atención, que es ya, si hubo un primer salto, que es a la ciudad de León, el segundo salto que ya es abandono España y me voy a Malta. O sea, Uh-huh. de Malta, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Con qué te quedas? ¿Cuáles son, por así decirlo, las lecturas vitales que allí tuviste y que recuperaste y que has traído de nuevo para la provincia de León? Si nos puedes contar un Pues poco. mira, Malta fue un proceso de reflexión y de crecimiento personal muy grande, muy grande. Por varias razones. Porque yo trabajé mucho tiempo en la hostelería en la noche, en muchísimos pubs. He trabajado en Oleón 54, Barris Glam, el antiguo, no sé si la mayor parte de la gente que nos ve es de León o no, pero bueno, tú que eres de aquí, pues te sonarán muchísimo. Trabajé en el Lolita, en el Harley, en un montón de sitios. La noche pues es muy superficial, es muy, no sé, te descoloca mucho. Era un momento también en León de muchísima fiesta, donde la gente que trabajábamos detrás de la barra pues teníamos, eso igual ahora ya, fíjate, lo hablábamos el otro día, ¿no? ¿Esto Yo por que sigo situarse qué trabajando, año más o menos sería? pues estamos hablando desde el 2005 hasta el 2008. Si es que estamos hablando de unos años potentes en España, ¿eh? De mucha fiesta. Yo lo comento, y antes todavía igual más, ¿no? Las generaciones anteriores, pero yo lo comentaba el otro día, sigo trabajando en la hostelería y ese prestigio que teníamos los camareros por trabajar de noche, ¿sabes qué cosa más tonta y más ridícula? Pero es que eras camarero y era como que, no sé, tenía como un rollo, como un atractivo, ¿no? Los chicos y las chicas que trabajábamos allí, nos conocíamos entre nosotros, nos protegíamos mucho, nos cuidábamos, ibas a un sitio, a otro, te invitaban. Bueno, había como un cierto, como no sé, como un cierto halo alrededor de, de rollo, ¿no? Y entonces pues llegué a Malta, pues allí pues empezar de cero a conocer gente, sin tener ni idea del idioma, estaba fatal en el inglés, eh, con una cultura que me chocó muchísimo porque no me esperaba que la isla era así, luego me acabó fascinando, pero es una isla en la que hay un ambiente muy católico. Es como, yo siempre digo que Malta es como un país musulmán, Ujú. pero católico, ¿sabes? O sea, era muy... de hecho, ellos tienen, aunque la tipografía, la letra y la escritura y todo eso es occidental, ellos la pronunciación la hacen casi como los árabes, no sé, bueno, era una cultura muy extraña. Acababan de incorporarse a Europa, al euro y todo esto, fue uno de los últimos países en llegar y era un poco extraño. Luego había sido una colonia inglesa y demás. Entonces allí pues me echaba mucho de menos a la familia, mucho, mucho más de lo que cuando estaba aquí en León me daba cuenta. Empecé a escribirme cartas con mis abuelos, a llamar prácticamente todos los días a mis padres, cuando antes hablaba con ellos una vez cada 15 días o cuando iba al fin de semana al pueblo. Empecé a desarrollar, a sentir un vínculo más estrecho con mi familia. Luego estuve mucho tiempo aislado porque estaba en un barrio que no era el barrio habitual, que se llama San Julián, donde está, o Sliema, donde está la mayor parte de la gente que se va a estudiar inglés o a trabajar, o bueno, toda la gente europea que se va a Malta. Yo estaba en una zona como en un barrio del pueblo mucho más lejos.
y estuve mucho tiempo, hacía muchas horas solo. Entonces, pues empecé a leer muchísimo, a investigar cosas que me resultaban curiosas de la historia, porque me gusta mucho la historia, formarme mucho sobre el tema de la aeronáutica, que es una pasión. Y bueno, y todo eso pues fue una reflexión también que hice y me fui dando cuenta de que echaba muchísimo de menos un año entero, casi volviendo solo 2 o 3 veces a León, pues que echaba muchísimo de menos mi calle, mi pueblo, mi gente, y me sentía extraño, ¿no? Luego llegabas de repente a pasar 4 o 5 días y, joder, era como una sensación de acogida, ¿sabes? Como que el pueblo te abrazaba. No quiero decir la gente, porque la gente en un pueblo al final le pasa inadvertida que hayas estado hace 4 días en Saturno, ¿sabes? Llegas otra vez y a la gente le da lo mismo. Todo sigue igual de como tú lo dejaste. Pero yo me sentía en casa. Yo fíjate que es que, o sea, creo que he tenido la misma experiencia, o sea, estuve, pues no sé, alrededor de 6 meses, pero porque estuve de Erasmus, porque hice el grado de Derecho en León y el tercer año pues hice Erasmus en Bolonia. Y en ese momento no, todo esto que estabas contando de la familia, echar mucho de menos y tal, no, pero desde que me vine a Madrid, pues ya vaya por el 2018, me vine aquí para hacer estudios de máster y tal, y sigo aquí porque pues por ahora estoy metido en el tema de la universidad. Y sí que me he dado cuenta de que yo antes era una persona que sí que tenía, obviamente tenía contacto con mis padres y siempre me llevo bien con mis padres y con mi hermana, pero a raíz de estar aquí, de también tener experiencias que tienen que ver con que yo me metía mucha presión estudiando y tal, y entonces empecé a tener ansiedad y tal, y, y a partir de todo esto sí que tuve muchísima más relación con mi familia, con mis padres, con mi hermana, sigo hablando, o sea, y hablo a diario con ellos. Y sí que es cierto que cuando la experiencia de estar fuera, tú fíjate que yo estoy en Madrid, que nos colocamos en el AVE en 2 horas, 1 hora 50 Uh-huh. en León, aún así es una experiencia de anhelo, de donde has estado siempre, donde sabes que vas a ir y que siempre va a haber unos brazos que te puedan acoger. O sea, yo cuando voy los fines de semana o cuando voy en vacaciones, o sea, es una felicidad pura de poder hacer tantísimas cosas y sobre todo eso, o sea, conforme va pasando el tiempo, cómo valoras muchísimo más tanto a los amigos como a la familia, como en el caso de la pareja, que yo tengo la fortuna de que, por ejemplo, vive aquí conmigo, ¿sabes? Pero es algo curioso y que yo con mi grupo de amigos que estamos aquí es una sintomatología bastante similar en todos de intentar o de por lo menos refugiarse en donde hemos estado, que en este caso es León y que, claro, ahora vemos cómo están las cosas con todo este asunto de lo de la España vacía o España vaciada, que cada vez somos más la gente que nos estamos yendo. Entonces, esto lo quería hilar precisamente con lo que nos lleva hasta tu lucha. Después de haber hecho el recorrido cronológico de tu lado más personal, por así decirlo. O sea, tú llegas después de Malta, entiendo que de Malta vuelves a León Me voy y a Mallorca un año. vas a Mallorca. Vale, A vale. Mallorca un año. Ahí sí que vengo bastante a León, porque por el trabajo que tengo viajo bastante. Entonces, al ser residente también y tener lo del permiso de residente, pues los billetes me salen bastante baratos. Me empiezo a hacer, enseguida que llego a Mallorca me hago una tarjeta de estas de puntos, empiezo a acumular un montón de puntos y viajo muy, muy, muy barato con Spanair y tal, y conecto ahí con Asturias y me vengo. No era nada perezoso, mi pasión es la aeronáutica, es una de las cosas que más me gustan. Entonces volaba todo lo que podía y más y venía bastante a León, pero estoy un año en Mallorca. Luego ya vuelvo a León y empiezo a trabajar en el Harley, en la Plaza Mayor. Ah, Durante un año estoy allí de encargado, llevándolo para el Grupo León y después empiezo en la construcción. Y ya estoy casi, yo creo que prácticamente 10 años con mi padre trabajando en la construcción y a la vez alternando con hostelería también, muchos fines de semana. Yo siempre me considero una persona bastante trabajadora, pero no por ningún, tampoco porque, aunque somos una sociedad que está en la española por el tema católico y tal, del trabajo dignifica y el mérito del trabajo, no por eso, pero me divertía trabajando de noche, me relacionaba con un montón de gente, podía hacerlo y ganaba más dinero y bueno, pues en vez de irme por ahí con 5 amigos a tomar algo, pues estaba trabajando en un bar y venían mis 5 amigos a verme allí. Entonces lo seguía combinando.
el proyecto, o sea, el proyecto del bar del que tú eres titular, por lo que te he entendido de todo lo que Ujú. has explicado, o sea, este proyecto, cuando nace el bar, nace Lucha por la Montaña en las redes. No, Lucha por la Montaña nace en 2015 junto a otro amigo que se llama Víctor Llamazares Roscales. Todo esto tiene mucho que ver también con la lucha leonesa, que es un deporte de Sí. aquí de la provincia de León. Para quien no sepa lo que es la lucha, pues una lucha similar a la lucha canaria, a otras luchas celtas, a la lucha grecorromana, a la lucha libre, al judo, pero con la singularidad de que es una lucha al cinto, que van agarrados al cinto y es un deporte tradicional de la provincia de León y uno de los deportes más antiguos en la península ibérica. Entonces, un amigo mío de lucha, un compañero de mi mismo peso, también rival, que es Victoria Mazares Roscales de Valderrueda, lo hago junto a él. En el 2015, entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba trabajando en la construcción con mi padre, en la construcción y también de noche. Y la construcción es un trabajo pues que son muchas horas pues si además trabajas en pueblos, en lugares muy aislados, y era una pequeña empresa que éramos 5 o 6 personas y te da mucho tiempo durante todo el día para pensar. Me Ujú. sentía muy apartado de la vida social, eh, tenía muchas curiosidades, tenía ganas de hacer algo, pues yo creo que una sensación que nos entró a todos también a una determinada edad, más tarde o más temprano, yo creo que a la mayoría de la gente, que es cómo puedo aportar yo mi granito de arena a la sociedad, ¿no? Hay gente que hace pues una misión, gente que trabaja en Cruz Roja, gente que está con Cáritas, gente que se presenta al AMPA del colegio, gente que monta un colectivo, una asociación, alguna forma, ¿no? De decir, bueno, pues oye, en el tiempo libre que tengo voy a hacer algo que sienta que aporto algo. Y a mí se me ocurrió lo de lucha por la montaña. Luego a medida que me preguntes te cuento un poco por qué. Vale, sí, esta parte, o sea, es la parte la más interesante porque em, lo que viene siendo el asunto de poner en foco de lo que es los medios nacionales o la diana nacional, este asunto de que ya venimos arrastrando desde hace algún tiempo, que sí que es cierto que sucede en la mayoría de los países de Europa, pero que igual, desde mi punto de vista, no está tan acentuado como puede ser en el caso español, que me estoy refiriendo pues, al asunto de la España vacía, de la España vaciada, que es decir, es esta pérdida de población, de recursos, también una victimización de las zonas más desválidas o más deprimidas del territorio español, y que es algo curioso porque precisamente yo, que me considero una persona bastante europeísta, se ha intentado desde Europa en numerosas ocasiones con las políticas regionales y con muchísimas más iniciativas, intentar, por así decirlo, rescatar a todas las zonas que se ha ido consolidando con el paso del tiempo, pues lo que estamos hablando, ¿no? Lo que es la España vacía o vaciada, y que también desde mi punto de vista ha sido un fracaso, porque es que si nosotros vemos el punto concreto que nosotros somos de León los dos, vemos que cada vez vamos a perder más población. O sea, la crisis del COVID también ha consolidado eso por el número de muertes que ha habido y tal, pero es que yo, por ejemplo, lo pienso y digo, ostras, es que de mi grupo de amigos, vale, o sea, o estamos casi todos fuera, de amigos y de amigas, los que estamos, o casi todos fuera, o los que están en León están opositando Por eso fuera. para sacar la oposición, que es nacional y que seguramente no vuelvas a León. O sea, y por no decir que yo, vamos, creo que León es una de las ciudades y de provincia, o sea, tanto en el ámbito rural como en el ámbito que podemos consolidar más metropolitano, que puede ser la propia ciudad de León e incluso la ciudad de Ponferrada también, con más tirón para poder vivir y con una calidad de vida y un bienestar que puede ser abrumador. O sea, yo creo que muchísima gente de la que estamos aquí en Madrid, o sea, la gente que me conoce ya lo sabe, que mi intención es, no sé cómo será la vida y no sé lo que me deparará la vida, pero a mí me gustaría acabar en León, contribuyendo, si puede ser desde la universidad, estando en León, y haciendo cosas. Yo estoy en algún proyecto también que tiene que ver con intentar captar fondos de lo que van a ser fondos europeos para políticas de desarrollo empresarial, sobre todo para pymes, dentro de lo que es el tejido industrial de León. Es más o menos el granito de arena, porque a mí me pasó lo mismo, algo similar me ha pasado lo mismo que a ti, y eso, fíjate, yo soy 10 años más joven. O sea, me ha pasado algo similar de decir, joder, es que mm, yo veo que si yo el día de mañana, por ejemplo, formo una familia y yo me tengo que quedar aquí
porque igual no tengo la oportunidad de irme a León, o sea, voy a estar, entre comillas, lejos de mis padres no van a poder estar con, en este caso, sus nietos, mi hermana también va a estar lejos, mis amigos también van a estar lejos, porque es que ahora es todo un reto el volver a León. O sea, es un reto, o por lo menos así lo veo yo. Yo no sé cómo ves tú todo este asunto o cuál es tu opinión con el tema de la España vacía o vaciada que se puede homologar a otros territorios del Estado Nacional, pero que nos toca de cerca, la Pues provincia, de has León. comentado, yo creo que 3 o 4 claves. Teniendo en cuenta que el tema de la despoblación es súper complejo, tiene mucho que ver también con la desigualdad entre hombres y mujeres, con dónde las mujeres se asientan y ahí se empieza a formar una familia, tiene que ver con ciclos, procesos industriales. Es muy complejo, ¿no? Porque es la suma de muchos factores. Pero mira, tú comentabas... el paternalismo europeo del que hemos dependido siempre en España a todos los niveles, especialmente en las zonas rurales, la mala gestión que se ha hecho de esas subvenciones y de esos recursos que se han puesto en nuestras manos desde Europa para poder encaminar hacia una transición, la no transición de un país que alargó una posguerra y por el franquismo también se quedó aislado de Europa y los pueblos no tuvieron una transición hacia un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, siguieron inmersos en una economía prácticamente, especialmente en el norte de España, especialmente en la cordillera cantábrica y muy especialmente en la montaña leonesa, en una economía de subsistencia, donde cada uno prácticamente producía todo lo que necesitaba, lo que no lo tenía en un entorno muy cercano, viviendo de una forma muy aislada. Y ahora se me va también otra cosa de las, bueno, no me doy ahora cuenta, otra cosa también de las que tú mismo estabas comentando y era una clave. Que lo comentaba en una entrevista una vez Antonio Banderas, que me resultó muy interesante en El Hormiguero, que era que también en España tenemos vocación de funcionarios o de servicio público, de administración pública. Es un tema muy curioso. No tenemos en nuestro espíritu, en nuestro carácter, ese sentimiento, esa curiosidad, esa ambición de emprender, de montar nuestra propia empresa. Y además creo que es un tema cultural y hereditario que somos una generación también que hemos sido educadas para abogados del Estado, para notarios, o sea, todo este tipo para doctores, para médicos. O sea, esos cargos son en España hasta hace 20 años era como la élite, o sea, ser notario, tener un despacho de abogados, ser médico, o sea, estas profesiones, sobre todo si trabajabas para la administración pública y sacarte una oposición. De hecho, una cosa que a mí me duele mucho, ¿no? Cuando se utiliza mucho la coletilla de pues haber estudiado. O sea, pues haber estudiado como diciendo, estudias, te sacas algo y ya está, ya tocaste ya tocaste lo más alto que podías tocar y agárrate a ello. En ese punto hay algo interesante que Como es... si no se valorase el esfuerzo, el talento, el día a día, o Sí, sea, sí, sí. y O sea, eso a mí me duele. entiendo lo que quieres decir, es cierto, pero también, o sea, hay un punto, por lo menos, de interés para mí ahí, que es el acceso a todas esas profesiones hace algún tiempo era para una élite que tenía la posibilidad de, a día de hoy se ha, por así decirlo, democratizado la Claro, esa posibilidad es una de las cuestiones a las que te iba a comentar ahora, tienes cómo luego también... un punto bueno y malo. ¿Por qué? Precisamente porque, claro, el acceder, el que... No, es que no sé, yo creo que esto es algo sintomático tanto en la gente. Yo he crecido en León ciudad, aunque mis padres son del Bierzo, de pueblos, de Álvarez de la Ribera y de la Ribera de Folgoso, y yo me echaba allí todos los veranos, me echaba allí todos los veranos y tal. Pero yo siempre he estado en León, en ciudad. Y yo no sé si esto es... creo que sí, creo que es común lo que voy a decir ahora. Ya te hayas criado en ciudad, no ciudad metropolitana, ¿eh? Yo creo que no. Pero en una ciudad como León o en un pueblo como puede ser el de mis padres, claro, es que hubo un tiempo que desde la política española, desde el discurso político, incluso también yo creo que desde el discurso europeo, que la persona que estaba en el pueblo, que igual sus padres eran agricultores y que este chaval o esta chaval iba a la universidad y llegaba a ser abogado del Estado o médica, representaba un estatus
y una posición social Es que de... la tenía. Es que Claro, la y tenía. Ahí es posición donde está social, el choque ahora que confronta contra nuestra realidad. Entonces, causas de la despoblación, pues la no transición hacia un nuevo modelo, la Europa paternalista, el intentar agotar los últimos recursos que teníamos, como pudo ser el carbón, sabiendo y anunciando durante décadas que eso terminaba y que eso finalizaba así, y aún así de padres a hijos se seguía transmitiendo ese entusiasmo de entrar a la mina, la falta de emprendimiento, porque si tú eres capaz de emprender un negocio, lo puedes hacer, depende de tu negocio, va vinculado a muchas más cosas, ¿no? Pero lo puedes hacer en una ciudad, o lo puedes hacer en un pueblo, o lo puedes hacer en León, o lo puedes hacer en Málaga. Entonces, esas son algunas de las causas, hay muchísimas más, pero esas son y lo de la economía de subsistencia y luego esa cultura del trabajar en la administración pública porque era algo seguro, porque tenía unas garantías y tal, y esa cultura también del estatus social, del decir, joder, yo fui ganadero, mis hijos pudieron estudiar, se fueron a la universidad, tienen una carrera y eso era un prestigio para los padres y era un prestigio para los hijos. Pero ¿qué ocurre? Y por eso es donde yo pongo un poco también la mirada optimista hacia las zonas rurales y hacia los pueblos. ¿Qué ocurre? Que nosotros ahora somos una generación que choca, que hacemos todo ese esfuerzo, hemos recibido toda esa cultura y de repente llegamos a la ciudad, terminamos nuestra carrera y hostia, no encuentro trabajo. sí, sí, sí. Y ostras, tengo 30 años y sigo opositando, o tengo 32 años y sigo opositando, viviendo con mis padres. No tengo un sueldo, no tengo dinero para mi coche, para mis gastos, sigo dependiendo económicamente de mis padres, que depender económicamente hoy de algo es depender casi absolutamente de todo. Eh, pues trabajo en un despacho de abogados, pero no estoy en un rascacielos todos los días vestido de traje. Es que estoy pasando aquí papeles, trabajando al lado de una fotocopiadora y casi que llevo un año de beca o de prácticas o tal y cobro 900 euros, que cobra más un amigo mío que tengo en el pueblo que trabaja en el supermercado o en una empresa maderera o en la construcción de lo que gano yo, que me esperaba otra cosa. Entonces empieza a chocar ese sueño también de la España urbana, de las capitales, de que vete a estudiar a la ciudad, que vas a encontrar un futuro más próspero y más prometedor, y dices, pues sí, pues igual no. Coño, pues igual puedo hacer algo Y además es que no me gusta estar aquí, y es que salgo de trabajar y voy chocando contra todo el mundo en el metro y tardo una hora en ir y una hora en volver, y en mi pueblo salgo de mi trabajo y en 20 minutos estoy subido a la bici y estoy dando pedales por ahí con los amigos, o estoy cogiendo unas setas, o me voy con mi perro y estoy en una finca y no estoy metido en un piso que pago 800 euros y lo tengo que compartir con una persona que me es casi extraña, o estamos aquí metidos en un barrio en el que no nos sentimos cómodos, ni seguros, ni a gusto. Entonces es donde empiezas a buscar un equilibrio y dices, y a mí todo esto me compensa. O sea, este sueño que yo me había montado de una carrera, una gran profesión, un estatus social, si todo esto no lo estoy consiguiendo y además tengo una calidad de vida peor que la que puedo tener en una ciudad más pequeña como León o como Vitoria o como Oviedo, o puedo estar incluso en mi pueblo, que es donde más a gusto me siento, porque hablan con mis palabras, porque son mi gente, porque conozco a todos los que viven en la calle, en mi calle, porque estoy cerca de mi familia, eso era lo que no me acordaba antes, también lo de la familia, que creo que en Europa cuando te has ido de Erasmus o has estado viviendo en el extranjero, te das cuenta que los españoles o los latinos, no sé, dependemos mucho más de los vínculos familiares que en Estados Unidos, que uno está en una ciudad y los otros están a 500 kilómetros y se ven el Día de Acción de Gracias y te quedas alucinado. Yo viví con un estadounidense y para él las relaciones familiares eran muy distintas. Lo mismo te digo de un nórdico o tal, o sea, las relaciones son muy distintas. A nosotros nos gusta estar cerca de nuestra familia, es algo que nos condiciona también mucho de cara a nuestros proyectos personales o profesionales. Entonces ahí es donde yo veo una mirada un poco también ¿sabes? De esperanza, de decir, pues igual la gente quiere volver a sentir esa comodidad que siente en el pueblo. Yo, También te pongo casos un poco extremos, ¿eh? Habrá gente que ha cumplido perfectamente su sueño en la ciudad y tiene una profesión genial y a que ver, incluso le gusta la ciudad, que a mí también me gusta la ciudad, ¿eh? Que yo cuando hablo del pueblo, no hablo del pueblo odiando la ciudad, que a mí la ciudad también me gusta y la combino en mi vida. o sea, sí, obviamente habrá ejemplos de gente pues, que se ha consolidado, que ha tenido una buena vida en ciudades grandes, lo que sea, y mucha gente que no. Pero sí que es cierto que yo te puedo hablar desde mi generación, desde la generación del 95, que es cierto todo lo que dices, porque es que todos lo hemos experimentado. Es decir,
hacer la carrera, hacer los másteres, comerte prácticas, muchas veces las prácticas sin remuneración, ir a hacer jornadas laborales bastante tediosas, bastante prolongadas. Yo en mi caso no he tenido esa suerte, he tenido mucha suerte, lo reconozco, pero sí gente de mi alrededor que pues haciendo 9 meses de práctica sin cobrar. Sí, eh, o que la contratan por 6 horas, cobra claro, 8 y trabaja 12. O sea, que es efectivamente. el contrato estándar español. Te vamos a asegurar por 6, vas a cobrar 8 y vas a trabajar 12. Yo no sé si a vuestra generación os pasó o no, pero yo me acuerdo de cuando éramos pequeños en el colegio, a nosotros los profesores en el colegio siempre se nos vendió la maravillosa vida de tú vas a acceder a la universidad, estudia mucho porque vas a ir a la universidad va a hacer que tú te consolides socialmente. Esa consolidación social lo que va a hacer es que tú tengas una familia, puedes estar muy feliz, no sé qué, no sé cuánto, y no te hablaron de todo lo que hay por detrás, ¿sabes? De que la vida es muchísimo más complejo que esa, de que hemos ido caminando hacia una concentración que es psicológicamente, yo creo, y biológicamente y demográficamente insostenible, o lo va a ser, desde mi punto de vista, porque es que yo no sé si tú eres consciente, a veces, si te paras un poco a ver la televisión, que ha estado mucho en boga este asunto de la ley de vivienda, a ver cómo se hace la ley de vivienda, ¿no? Sobre todo pensando en las grandes ciudades. Hay mucha gente que sale en la televisión, que son periodistas, economistas, lo que sea, que dicen, no, es que unos dicen, no, es que tenemos que coger todas las casas vacías de las grandes ciudades. Otros, no, que es que tenemos que construir muchísimas más casas o edificios para que la gente se pueda venir a vivir a Madrid, para que haya más oferta y haya más demanda porque no está satisfecha la demanda. Y yo, siempre que escucho esos discursos, o sea, automáticamente se me va la cabeza tanto a mi pueblo como a León ciudad y pienso, pero es que esta gente o sea, no está ni pensando en el resto de España. O sea, la mirada está siempre puesta en lo mismo que es Madrid-Barcelona, que yo entiendo que tú también estás en esta tesitura de... Yo te voy a decir también por qué creo que ocurre eso, ¿eh? Antes te iba a comentar también que se ha roto, como tú dices, la relación entre el esfuerzo y el éxito. Eh, Te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, te doctoras, te haces un postdoc, tu tesis, te sacas tu mayor estudios, te vas a hacer, te vas un año fuera a hacer una ponencia en el extranjero, tal, y vuelves aquí y sigues compitiendo prácticamente desde cero. O sea, no hay ya un reconocimiento inmediato que digan, vale, pues tu primer contrato ya no empieza desde cero, tu primer contrato ya empieza desde más 20, porque todo esto has hecho una formación tal que me asegura y que te corresponde ya empezar. Entonces, se ha roto esa relación, ¿no? Nuestros padres entraban con 18 años a trabajar en una empresa como Telefónica, por ejemplo, y se prejubilaban con 55 o 60 años y habían empezado de mozos de almacén y terminaban de jefes de la sección de no sé qué. O sea, eso en una empresa ya no existe. Con 35 años yo he tenido más de 10 trabajos distintos, he vivido en varias ciudades, he vivido en el extranjero, he tenido sueldos de todo tipo, he tenido que empezar de cero una y mil veces. O sea, no hay una progresión clara que digas, vale, pues a medida que me voy esforzando, que voy demostrando, que voy adquiriendo talento, que me voy desenvolviendo mejor, voy asegurando más mi puesto de trabajo, me van a hacer indefinido y me van a poner cada vez unas mejores condiciones. Nada que ver. Entonces eso es un choque de nuestra generación de repente contra un muro, porque por un oído nos decían nuestros padres, estudia, trabaja, esfuérzate, ya verás que enseguida te lo van a reconocer, y por el otro viene la empresa diciendo, ponte de rodillas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, del tema de los tertulianos, que es una cosa que yo también me doy mucha cuenta, cuando a veces dice la gente, joder, es que escuchas a veces desde los programas de televisión a los tertulianos, a la gente que está en los medios, es porque la gente de los medios está muy ligada a las ciudades, o sea, prácticamente no se mueven de allí, tienen allí sus despachos, tienen allí pues de las cadenas de televisión, viven en un entorno muy urbano y no pisan la realidad no tienen toma de tierra, ¿no? Yo creo la gran mayoría o la inmensa mayoría de ellos. Pues, me permito generalizar porque me da la razón los argumentos que escucho continuamente cuando pongo la tele. O sea, de lo contrario, pues cuando la gente intenta explicar la problemática del lobo, el tema de la ganadería, de la España vaciada, de los pueblos y demás,
pues es porque están eso. Yo no veo a Marguenda de verdad por un pueblo paseando o por un pueblo por un pueblo humilde. Igual le veo en no sé qué de la Sierra y en Madrid, en una mega urbanización, o a tantísimos otros, ¿sabes? O a tantísimos otros tertulianos que hablan con una, desde, con, ¿sabes? Desde un empoderamiento que El les damos nosotros, pero que no se lo han ganado. Yo creo que, por ejemplo, algo sintomático también ha sido la experiencia que hemos vivido con las elecciones de Madrid. O sea, hacen programas especiales para ver ¿Cómo quién, capitaliza todo? claro, para ver quién se elige en Madrid, que yo no me considero tampoco un forofo de la política, pero sí tengo intereses políticos, sí me gusta, no un forofo, pero me parece fascinante, o sea, me parece fascinante cómo es esto, ¿no? O sea, si hay unas nacionales, o sea, en unas nacionales te hacen un programa especial, que lo entiendo porque está el conjunto del país, pero en Madrid te hacen también un súper especial, ¿eh? Hay partidos como, por ejemplo, con el que yo, por ejemplo, puedo simpatizar, ¿eh? Que, por ejemplo, es Más Madrid y que dices, hostia, pero si es que esta gente, que lo entiendo porque es para la ciudad de Madrid, ¿sabes? Pero no tienen mucho más recorrido, no tienen un recorrido mucho más de esta ciudad Sí, porque, más fuera de allí. claro, Pero nosotros mordemos el anzuelo también, porque yo lo digo muchas veces en León. O sea, hemos vivido en las últimas elecciones generales en España el auge de los partidos regionalistas. No hablo de los nacionalistas, hablo de los regionalistas, como fue el caso de lo de Teruel Existe y demás. Y aquí en León, que tenemos una representación regionalista desde hace décadas, desde hace más de 30 años, y no acaba nunca de obtener mejores resultados o resultados muy distintos. Y es que yo veo que en León estamos distraídos muchas veces con los problemas de otros sitios, con todos los problemas que tenemos nosotros. O sea, yo veo a la gente de León, porque además tengo un bar, y quien tiene un bar o ha trabajado en un bar, sabes que estás en el pulso de la actualidad, de la gente, de las preocupaciones de la gente, y yo veo a todo el mundo volverse loco con las elecciones de Madrid, cuando digo, coño, pero a nosotros qué nos importa, ¿no? En qué nos mejoran, ¿no? Pero con unos posicionamientos y una lucha entre, que no lo entendía, porque yo, ¿qué tendrá que ver Madrid con nosotros? Y otro también lo vi cuando los pueblos estábamos más preocupados por cómo iban a asfaltar Ordoño, que porque asfaltaran nuestros pueblos, joder, que yo decía, pero vamos a ver, tienes tu calle sin asfaltar, o tu calle llena de baches, o no ni llega la luz, o no te funcionan la mitad de las farolas en tu pueblo, aquí en la montaña leonesa, en cualquiera de los pueblos, no tienes cobertura, no tienes internet, no tienes esto, no tienes lo otro, y te estás preocupando de cómo van a asfaltar Ordoño, que bajas 6 veces al año a León. Es que asfalten Ordoño como quiera. Tú reivindícalo, tú dónde estás empadronado, en Acevedo, en Riaño, en Peñalba de Santiago, en La Ciana, ¿dónde estás empadronado? ¿O estás empadronado en León? Pues pero esto es muy que somos interesante. muy distraídos en eso, somos muy distraídos. Esta parte me parece muy, muy interesante porque, o sea, es una homologación pero en torno a niveles, o sea, es tanto la preocupación por Madrid como la preocupación por, oye, me están asfaltando León, estoy de acuerdo en que pongan colorines, sí o no, en Ordoño, y luego en el pueblo, pues igual no tenemos la fibra, porque es una de O las... me están quitando el consultorio médico o el colegio, que son Claro. servicios básicos Eso, sobre a los ver, que construir un proyecto de vida personal en un pueblo. yo en parte entiendo que el bombardeo mediático hace mucho trabajo en eso, obviamente. O sea, hay un trabajo detrás de bombardeo mediático que puede pues, hacer que el interés se desvíe hacia cosas que igual las tenemos más cercanas, más locales o más regionales y que no nos damos cuenta. Pero hablando con el tema que estabas comentando de los partidos regionalistas, que está bien hacer la diferencia de no nacionalistas, porque con el tema de la autonomía de León, la gente más allá igual de la provincia de León, que no está muy enterada, yo por ejemplo lo he vivido aquí en Madrid, se piensan que es lo mismo que la cuestión catalana o pues, la cuestión del País Vasco. Entonces, me llama mucho la atención ¿cómo puede ir este asunto de que partidos regionalistas, como puede ser el Cántabro de Revilla o como puede ser Teruel Existe, que han llegado, y el caso de que Teruel Existe es muy interesante porque es que era un movimiento social, un movimiento cívico que se convierte en partido y llega ahí? Entiendo que te estabas refiriendo a la UPL, obviamente, estabando Uh -huh. de la UPL, pero
no sé tanto en las zonas, o sea, en las demarcaciones rurales, no lo sé tanto, pero entiendo que estás al tanto en lo que es la ciudad de León. O sea, el alcalde de León sí que ha sabido, por así decirlo, capitalizar esa sensación regionalista, esa demanda que puede que sí sea una demanda metropolitana dentro de lo que es la propia provincia de León, y que yo no sé hasta dónde pueden estar representados, o si tú, que estás constantemente en la dinámica rural, ¿tú crees que desde el Ayuntamiento de León la demanda regionalista os puede representar a vosotros también? Bueno, no, o sea, todos abrazamos el discurso fácil del leonesismo porque todos somos leonesistas, pero eso es algo obvio, todos somos leonesistas, no quiere decir que todos seamos de la UPL. Todos somos leonesistas porque queremos lo mejor para León y porque no hace falta ser muy despierto, muy listo para saber que una comunidad que tiene 9 provincias es insostenible, que no puedes amamantar igual a un niño que a 9, que no puedes atender, preocuparte, o sea, no, tú no puedes dedicarle el mismo tiempo. Yo tengo ya soy familia, pertenezco a una familia numerosa, ¿no? Somos 3 hermanos. Quien tenga 3, 4, 5 hermanos sabe que tus padres no le pueden dedicar el mismo tiempo a un hijo que a 6 o que a 7 o que a 8 o que a 9, ¿no? Nosotros estamos en una comunidad que además tiene grandes diferencias culturales, tradicionales, sobre todo geográficas, que son las que al final le dan más singularidad al territorio, y sabemos que no tiene ninguna lógica, ¿no? Que hay una diferencia y una distancia entre las necesidades y las urgencias de los ciudadanos en cada uno de los territorios con la administración general, que digamos que es Valladolid, y muchas veces recurrimos a la valladolitis como si los vallisoletanos tuvieran la culpa de los males de León, y no es así. Es la Junta de Castilla y León, sus políticos, sus administraciones, sus técnicos quienes se sienten en las mesas de gestión, ¿no? Y entonces yo creo que el sentimiento de leonesismo es cada vez mayor, porque vivimos en un estado que cada vez está más centralizado, en un mundo que cada vez está más globalizado. Entonces, pues a la contra, yo creo que surge esa sensación de querer reivindicar lo tuyo, de tu sentido de pertenencia y demás. Pero no creo que el alcalde del PSOE de León, por el que además siento una cierta simpatía, ha capitalizado, que sí abraza a todo el mundo ese discurso, porque está muy poco recurrido el discurso, y hay muy poca gente que encabece o que lidere ese movimiento. De hecho, yo me cuesta ponerle cara al representante de la UPL en León. O sea, creo que así que es que además uno de los errores que tiene ese partido es que no tiene un verdadero líder. Entonces, al final pasaba por ahí el alcalde de León y dijo: esto lo voy a capitalizar. Y me parece bien, ¿eh? Me parece lícito y me parece bien. Pero no representaría nunca un alcalde de una sola ciudad a toda una provincia, con la complejidad que tiene además el Bierzo, y no te lo voy a contar a ti, que desde allí, con la complejidad que tiene además el Consejo Comarcal del Bierzo. O sea que yo creo que la UPL necesita llegar a todos los territorios, a todas las comarcas, no digo a todos los pueblos, de tener un representante en cada pueblo, pero tener un poco más de cercanía con la provincia. Y creo que la UPL es bastante metropolitana también. Yo estoy de acuerdo, creo que necesita lo que tú comentabas, un lavado de cara como partido, si pretende capitalizar la atención para lo que nació, básicamente, ¿no? Que es para intentar colocar a la provincia de León, darle un nombre. Yo creo que se asfixia mucho estando en la ciudad, fíjate. Esta reflexión me acaba de surgir ahora. Creo que se asfixia mucho la UPL, queriendo ser siempre elegida en la ciudad. O sea, parece que todos sus recursos, todo su interés es estar en el Ayuntamiento de León, en el tema municipal de León, y creo que ahí se equivoca, que debería de estrechar vínculos por toda la provincia y hacerse mucho más grande. Ya, sí, es probable que pueda suceder eso, y que igual deberían de repensar trabajar más los vínculos locales o rurales, e igual eso es el proceso a llegar a tener una representación en las partes metropolitanas o en la Junta, o igual incluso a nivel nacional, que en decir: voy a hacer una gran campaña en la ciudad de León y me olvido del resto, por así decirlo, ¿no? Donde además en los municipios es donde menos intereses hay en cuanto a colores políticos, sino a ideas y a Sí. propuestas.
Sí, sí, o sea, yo por eso la política local, vamos a llamarla así, me gusta muchísimo precisamente porque la gente no vota conforme a esa ideologización que igual se puede tener en las grandes ciudades, ¿no? O en ciudades un poquito más pequeñas que puede ser que el ámbito rural. Entonces, me parece que es muy interesante porque hay otros proyectos y que creo que están más enfocados a no dependo tanto de ningún partido, sino que estoy más centrado en intentar llegar a acuerdos con mis vecinos, favorecer el bienestar de mis vecinos e intentar pelear todo lo que pueda por mis vecinos. Luego habrá casos de gente que esté por otras cosas, como hemos podido ver o lo que sea, pero es que eso forma parte del juego que es la vida y el juego que es la política o lo que sea. Pero bueno, no sé, ¿tú cuánto recorrido le ves al asunto de la demanda regional? Ya no solo en León, sino desde todo lo que es el espectro nacional, que, bueno, no sé yo cómo, o sea, lo que tú consideras la España vacía. El caso de, por ejemplo, Cantabria, yo me guío por el concepto de España vacía de Sergio del Molino, y él no mete dentro de esta España vacía, por ejemplo, a Cantabria. Entonces, ¿tú crees que pueda haber algo coordinado a nivel nacional que ponga ya de una vez, de una vez encima de la mesa una demanda regional coordinada, o que van a ser, por así decirlo, luchas Y particulares? focos distintos en Efectivamente, sí. Creo que Yo, yo, que hay yo, estoy, yo coordinada creo que sí. a nivel nacional de, si mal no recuerdo, de lucha por la España vacía o lucha por la despoblación, pero no estoy muy seguro. Creo que sí que existe. Ujú. Entonces, ¿cómo ves tú? Estamos en una transición en las zonas rurales, en los pueblos, hacia un nuevo modelo, ya decía, económico, productivo, industrial, social, de cambio de pensamiento, de entender por fin, pero claro, hubo territorios que esta transición, como Cantabria o como Asturias, por ejemplo, la comenzaron 20 años antes, porque eh, no necesitaron, fueron previsores. Y a nosotros, como dice mi amigo Sergio de Hueco, dice, se nos pasó el tiempo de prevenir, llegó el momento de actuar. Te hablo de Sergio porque Sergio es el presidente de una plataforma de la que yo formo parte. Somos creo que 14 o 15, entre 12 y 15 personas que representamos distintas clases sociales, trabajos, sectores profesionales, inquietudes. Ahí está Rosy de Entrepeñas, está Arsenio, presidente de la Asociación de Ganaderos, está Gerardo de Sena de Luna, está Ángel de Badia, está mi amigo Chema del Museo de la Siderurgia del Valle de Sabero, está también Rubén Sánchez, fotógrafo de Prioro, que trabaja para National Geographic, para Netflix, para tal, estoy yo, está también Beni Rodríguez, presidente de la red gestora de reservas de Biosfera España, Natalia de Omaña y Luna, también gerente de la Reserva de la Biosfera, bueno, de distintos campos, ¿no? Y se creó una plataforma que se llama León Ruge. Es una plataforma que replica pues, el movimiento de Teruel Existe y de muchos otros. Algunas tienen también objetivos políticos, otras no, otras quieren ser simplemente fuerzas vivas de la sociedad en el territorio en el que ocupan, pero están continuamente reuniéndose y están continuamente ya encabezando proyectos para tratar de luchar contra la España vaciada. Te lo digo porque es el reflejo de que están pasando cosas, ¿no? De que se están creando cosas. Muy, 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 muy humildemente, y es una mota de polvo en un desierto, un grano de arena en un desierto, es lucha por la montaña. Es una iniciativa, como muchas otras que han surgido, que vienen de ese cambio de pensamiento, pero por la urgencia y la necesidad real de decir, oye, o cambiamos o morimos, o sea, o nos adaptamos a lo nuevo. Entonces, en un mundo cada vez más globalizado, destacan, por ejemplo, cada vez más los productos que menos manufacturados están, que más auténticos son, que les puedes poner una denominación, que les puedes localizar perfectamente dónde están. Ha salido estas semanas de atrás el anuncio
de la Boldan, ¿no? Que sale Luis Tosar, que viene el camarero y le dice, mira, lo que le cuesta a este con las gallinas, si estos huevos están hechos, criadas estas gallinas que ponen estos huevos de esta manera, o estas vacas, o dónde se pescan estas anchoas, por ejemplo, con el caso de Cantabria, ¿no? Cada vez los productos locales están al alza, tienen un mayor valor, los huevos ecológicos, también por esta conciencia del bienestar que tenemos ahora, que tiene mucho que ver también con la gente que retorna a los pueblos o que está disfrutando mucho más del ocio en los pueblos de lo que lo hacía antes. Pues bueno, yo creo que en un mundo globalizado, pues cada vez hay una necesidad más de regional, local, de identidad, de que no se pierda, de poner otra vez, de recuperar las tradiciones, de reconocer de dónde es uno, de dónde viene y de dónde se siente formar parte. O sea que yo creo que sí, que es un ciclo, es un nuevo ciclo. Yo digo, mira, una cosa que muy poca gente quiere oír. Yo asumo que muchos pueblos van a desaparecer, porque hay muchos pueblos que el contexto, que la razón por la que nacieron, por la que surgieron, por la que se crearon, por la que han sobrevivido hasta hoy, se ha perdido. Y es, por ejemplo, esa economía de subsistencia. Si tú eres aficionado a la historia y miras hacia atrás, pues hay muchas civilizaciones que han desaparecido. Ahí está Valencia, a 20 kilómetros de León, y o el Peño o el Castro de Sobrepeña, de la Arcina, donde vivía una cultura gabardiniense, entre los astures y los cántabros, que llevaban de la edad del bronce, que llevaban ahí, pues que llegó a vivir ahí, pues igual 300 o 500 personas. Ese pueblo pues desapareció, y habrá muchos pueblos en la montaña, por ejemplo, de León, que desaparecen porque su forma de vida se ha perdido. Y hay otros pueblos que están muy cerca de las áreas metropolitanas que ya hace más de 20 años que están creciendo, porque Villaobispo tiene más gente ahora que la que tenía hace 30 años, Trabajo del Cerecedo, Armunia, el Ayuntamiento de Valdefresno, Navatejera, Villaquilambre o San Feliz, seguramente tengan más gente hoy viviendo, o Sariegos, o Lorenzana, o Cuadros, tiene más gente viviendo hoy que hace 30 años. Sí, 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 sí. Las áreas metropolitanas, los extrarradios de las ciudades están creciendo. Aquellos pueblos que estén a menos de una hora de una capital o de una ciudad, hablamos mucho de capital aquí en León porque la ciudad es la capital, pero bueno, en Madrid, pues cualquier ciudad, sin ser capital, hay un montón de ciudades de 200.000 o medio millón o 100.000 habitantes. Pero aquellos pueblos que viven cerca de los entornos de las ciudades tienen una oportunidad ahora que, si realizan esa transición hacia un nuevo modelo, mucha gente se va a establecer, yo estoy convencido, en las zonas rurales. Porque a ti no te cuesta, porque es lo habitual que tú de tu casa a tu trabajo tardes una hora, y en una ciudad como Madrid o como Barcelona la gente lo tiene asumido, lo tiene interiorizado. Pues ¿por qué no vas a vivir en La Vecilla, que está a 40 minutos de León, y vives en un chalet con una finca? Si quieres te haces una piscina o no, o vivirás en las medidas de tus posibilidades, pero vives con la calidad de vida de un pueblo y estás trabajando en León. Cuando yo siempre digo que todos cuando soñamos con que nos toque la lotería y cerramos los ojos, nos imaginamos un chalet frente a la montaña o frente a la playa. Nadie se imagina viviendo en un piso, muy poca gente se imagina. Cuando tú dices, bueno, si me tocara ahora el euromillón, cierro los ojos, ¿cómo sería mi vida? Pues tendría un Ferrari y tendría una casa frente a la montaña o frente al mar. Yo no me imagino a nadie diciendo, tendría un piso en la Castellana. Sí, 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 estoy totalmente, totalmente de acuerdo, pero esto último que me comentas me llama muchísimo la atención porque, o sea, es muy interesante. No sé si igual el asunto del teletrabajo, qué recorrido va a tener, la implantación de la fibra óptica y todo este asunto, pero es que esto último que estabas diciendo de, oye, yo puedo ir a vivir a La Vecilla porque antes igual estaba viviendo en Barcelona o en Madrid, tardaba una hora en llegar desde Móstoles hasta el centro de Madrid a trabajar, estamos hipotetizando, y ahora puedo, pues eso, tener un chalecito en la Vecilla y bajar a trabajar a León. Pero el asunto es, ¿tú crees que vamos hacia ese modelo de me voy a vivir a La Vecilla, pero sigo generando productividad
para lo que es el área metropolitana de León, o sea, de la provincia de León, que es el propio León, o crees que hay la posibilidad de, oye, vamos a intentar, por así decirlo, tener un desarrollo productivo en la propia Vecilla en este caso o en otra área rural? Vamos a poder crear, yo qué sé, leí hace poco en el Diario de León, ahí cerca de mi pueblo, que se va a financiar una fábrica para el procesamiento de castaña. O sea, ¿tú crees que hay posibilidad de tener desarrollo productivo y no solo ser la Vecilla, por ejemplo, en este caso que me estabas comentando, un sitio donde ir a dormir, donde tener el ocio, donde formar una familia, donde salir a andar en bici, donde correr y genero mi productividad en términos económicos en la ciudad de León? ¿O existe la posibilidad de vivo en la Vecilla y además me queda Trabajo ahí, mi ¿no? empresa o mi fábrica ahí? Yo creo que sí, porque la cultura del emprendimiento cada vez está creciendo más, porque las ciudades colapsan en todos los sentidos, a nivel de servicios, a nivel de contraste con esta conciencia del bienestar que tienen ahora las familias y que tenemos las personas, de hacer deporte. Oye, que son cosas que es que hace 30 años nadie salía a hacer footing, es que es así, es que hay que mirar las cosas también con perspectiva. Es que hace 15 años o 20 años nadie salía a hacer footing, o jugaba al pádel, o existía la venta de bicicletas que hay ahora, o los gimnasios. Había un gimnasio en una ciudad, no había 25, o la gente, o muchos no sabían ni lo que era la candamia, o nadie salía al río, porque es que el río, ni siquiera la ribera del río estaba arreglada. O sea, quiero decir que es que esta cultura del bienestar, del deporte y tal, pues es algo que ha surgido ahora. Y las ciudades colapsan, se irán deslocalizando cada vez más las empresas. Hablan de que, pero esto no es una cosa de hoy para mañana, ¿eh? Esto es por eso digo que es una transición que algunos empezaron 20 años antes y otros hemos empezado 20 años después, como es el caso de la montaña leonesa. Pues el turismo de interior se está desarrollando mucho, ya tampoco tenemos esa cultura tan clara de la playa, en cuanto llegaba el 15 de agosto todo el mundo a la playa. Ahora llega el 15 de agosto y mucha gente se va también a los pueblos o se va a la montaña. La gente ha aprendido a disfrutar también, está aprendiendo cada vez más a disfrutar del ocio en los pueblos, pero todo esto tiene que ir, al final, la cruda, yo por eso me gusta también hacer toma de tierra. La realidad es que uno vive donde trabaja, eso es lo primero, o cerca o en un entorno cercano de donde trabaja. Hay mucha gente que se ha tenido que ir al extranjero o a otra ciudad o al quinto, donde sea, a trabajar, porque, porque es la necesidad básica, ¿no? Para poder vivir. Después uno necesita que si va a formar una familia, pues poder darle una educación a sus hijos. Y una educación no es una cuestión de 5 años o de 8 años. Una educación en España es obligatoria hasta los 16. O sea que de aquí a 16 años vas a intentar que donde tú te asientes, tus hijos estén allí sin cambiarse de colegio, sin grandes trastornos, sin grandes cambios. Es más, mucha gente se fue a trabajar como el caso de mis hermanas, se fueron a trabajar a Mallorca pensando en regresar algún día a León y al final tuvieron a sus hijos allí y lo más seguro es que ya nunca más vuelvan a León porque es donde han echado también vínculos y lazos y raíces sus hijos, ¿no? Que tengas la cuestión de la salud, porque también necesitas un pediatra para los niños, o porque tu madre está mayor, o porque tú estás impedido de cualquier cosa o tienes cualquier problema. O sea que estamos hablando de trabajo, educación, salud, y hay una tercera cosa que creo que cada vez es más importante, que es el ocio. Si esas 4 cosas las puedes combinar, pues entonces trabajarás en el mismo sitio donde vives, donde tus hijos estudian y donde produces y donde disfrutas y generas tu ocio. Si esas cosas las vas separando, pues ya el que acaba ganando siempre suele ser la ciudad porque es la que acaba reuniendo más, la que va puntuando más en esos 4 pilares básicos que necesita una persona para, lo repito mucho esto, pero es que es importante, para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional, porque cada vez uno prioriza más también lo personal sobre lo profesional. Antes uno abandonaba todo solo por el trabajo y ahora no. Entonces, si los pueblos son capaces de dar alternativas de ocio a las personas,
que se puedan entretener, pues todos salimos de nuestro trabajo y nos queremos tomar una caña, queremos estar con nuestros amigos, queremos salir con la bici, queremos jugar una pachanga de fútbol o jugar un partido de pádel, o queremos ir a pilates, o queremos que nuestros hijos tengan extraescolares, que puedan ir a tocar el piano o la guitarra, o refuerzo en matemáticas, o que hablen un idioma, o que hagan judo. Porque además es necesario para un padre y una madre que no salen hasta las 8 de la tarde del trabajo, hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7, poder conciliar su vida laboral con sus hijos. Y si tus hijos no tienen actividades extraescolares, a las 4 de la tarde terminó el colegio y el comedor, y los niños van a casa y los padres no están en casa todavía. Y luego, pues lo que te decía, el tema de la salud y el tema de la educación. En la educación hemos roto ya muchos estereotipos en los pueblos, porque antes parecía que estudiar en un colegio de ciudad, y si era privado mejor, los niños iban a tener un mejor acceso a la educación de lo que lo pueden tener en un pueblo. Hoy casi te diría que es al revés, porque en una aula, igual un profesor tiene 36 alumnos y tiene otras 4 o 5 clases y no se saben ni los nombres ni los apellidos de muchos de los alumnos, porque es imposible porque está saturado. Y en un pueblo ya tienen ordenadores, ya tienen conexión a internet, ya también hacen actividades extraescolares, también se van aquí y allá, y además son 8, 10 niños con un profesor. Entonces, esos estereotipos de la España rural en blanco y negro, de Paco Martínez Soria, de la gallina debajo del brazo, de la escuela rural y de tal, eso se está rompiendo. Y necesitamos, pues eso, y otra cosa, bueno, más del hilo también de lo de la salud, ¿no? Los servicios básicos. Tú no puedes estar en un pueblo y tu gestoría que esté a 20 kilómetros. Estar en un pueblo y que el supermercado más cercano esté a 30 kilómetros. Estar en un pueblo y no tener autobús ni tren. Estar en un pueblo y no tener taxi. Estar en un pueblo y no tener internet. Es que dicen el teletrabajo, pero ¿qué teletrabajo? Si la mayor parte de los pueblos de la montaña leonesa no se escucha ni la radio. Es que no te hablo del 3G o del 4G o del ADSL o de la fibra óptica. Es que no se escucha la radio, joder. Es que de 12 canales se ven 8 de televisión. O sea, que estamos hablando aquí de que yo a veces escucho a los políticos decir unas cosas y digo, ¿pero de qué estáis hablando? Si yo en mi casa veo 8 canales de 15. Si no escucho más que Radio María, Radio Nacional, ¿qué coño de internet? Entonces, bueno, esos servicios básicos que te permiten desarrollar tu día a día de una forma, ¿sabes? Tu vida cotidiana de una forma normal y digna y accesible, si no estás perdido. Si tienes una empresa y la gestoría no sé dónde, el consultorio médico a 25 kilómetros, la tienda, la farmacia, la gasolinera, lo otro, no tienes nada, dices, pues yo aquí no puedo estar, porque el mínimo problema que tengo es que ya no lo resuelvo hasta el día siguiente. Sí, o sea, lo que dices es totalmente cierto. O sea, es que sin esos tipos de servicios no hay nada que hacer. Yo también tengo esperanza en que haya un resurgimiento de todas estas zonas rurales y de toda la gente que estáis trabajando para que ello suceda. Y que, vamos, es de agradecer para toda la gente que hemos podido disfrutar en el pueblo, aunque sea como en mi caso, simplemente en verano, es de agradecer que estéis ahí partiendo la cara por donde habéis crecido, por todas las cosas buenas que hay que se pueden ofrecer y porque se pueda llevar lo que tú estás diciendo, un proyecto de vida saludable y muy interesante y muchísimo mejor que concentrado en las grandes ciudades. Y que es que al final el resumen es eso, que si una persona, o sea, si te quieres ir de donde tú has crecido, que sea pues voluntariamente, ¿no? ¿No? Que no sea obligado de, oye, es que te tienes... Eso es. Si no, no. Y a esa gente tampoco hay que retenerla, que creo que es también un error por parte a veces de las administraciones, de los colectivos, de los municipios, no, es que se van jóvenes, es que jóvenes que se van porque se quieren ir y no pasa nada. O sea, estudió Relaciones Internacionales y este tío quiere trabajar en una consultoría, en una consultora en una gran ciudad y aquí no lo va a tener y no pinta nada. No se trata de retener a los que se quieren ir, se trata de que puedan seguir aquí los que quieren estar o los que queremos estar. Ese es el verdadero objetivo. Sí, sí, tal cual, es así. Te quería preguntar, ¿qué papel juegan para ti las nuevas tecnologías? Que, por ejemplo, en tu caso, pues es fehaciente que, oye, a través del Instagram promocionas, ¿no? La vida en lo rural, lo más destacado para ti, que es de estar en la vecilla, en tu pueblo. Entonces, ¿qué oportunidades tienen las zonas rurales con el uso de las nuevas tecnologías? ¿En general o de las redes sociales? En general, bueno, en general, a ver,
hay cosas, como tú decías bien, si yo no tengo fibra óptica ni puedo ver 15 canales, ¿cómo me va a venir a teletrabajar un tío de Madrid o una tía de Madrid? Eso es más que obvio. Eh, pero creo que para sintetizarlo un poco, en el caso concreto de las redes sociales y de promocionar ese modo de vida, ¿cuánto recorrido crees que puede tener? Las tecnologías son fundamentales para la vida cotidiana de la gente que vive en los pueblos todos los días, para la gente que no viviendo en los pueblos, que no hay que olvidarse de esa gente tampoco, no viviendo en los pueblos, trabaja en ellos, ¿eh? Y bien viven en otros pueblos o viven en la ciudad, pero que comen en el pueblo, echan gasolina en el pueblo, van a la farmacia del pueblo, pagan su IBI en el pueblo, o sea, no hay que olvidarse tampoco de esa gente que también produce riqueza y genera actividad económica en los pueblos. Y una cosa que me llama mucho la atención es que muchos niños ya no quieren venir a los pueblos de vacaciones porque no tienen internet. Dicen, mamá, es que yo no quiero ir al pueblo, joder, que vaya rollo, que no tengo internet, no tengo ni con quién jugar y no puedo poner la consola, ni puedo poner el móvil, ni puedo ver Netflix, porque es que esto que nosotros vemos así con cierta distancia, los niños lo llevan ya aquí dentro. O sea, para ellos la consola, el móvil, el Netflix, los contenidos a la carta, ya ves todo lo que está pasando con esto de la Superliga y de cómo se consumen ahora los contenidos televisivos o tal, el entretenimiento, para ellos es fundamental, ¿no? O sea, entonces, la tecnología tiene que ser vital. Es una de las mayores igualdades sociales que tienen que tener los pueblos respecto a las áreas metropolitanas, ¿no? Las zonas rurales con las zonas metropolitanas, que es esa igualdad tecnológica que les permita estar en los mismos niveles de capacidad. Entre otras cosas, yo siempre digo esto porque si nosotros no pagamos menos por nuestros impuestos, ¿por qué tenemos que exigir menos de nuestros derechos? O sea, si uno da por hecho que en una ciudad tiene que tener determinados servicios, no sé por qué razón quien vive en un pueblo tiene que dar por hecho que él no. O sea, porque si a mí me dijesen, mira, tú solo vas a contribuir con el 10% de lo que contribuye una persona que vive en la ciudad, yo estoy encantado de renunciar a muchos de mis derechos, de los servicios básicos que debería de tener, ¿no? Como ciudadano en cualquier parte de España en la que viva. Pero como no es así, si yo pago el mismo IVA, si yo pago los mismos impuestos, si yo la recaudación, el IRPF y todo, pues ¿por qué tengo la mitad de servicios? Bueno, eso por ahí. Y luego las redes sociales han sido, creo que es una de las razones, sin duda, de entre las 5 razones principales por el auge del turismo de interior y de las zonas rurales, porque han conectado nuestra oferta con el gran público. Ese fue el principal objetivo de Lucha por la Montaña cuando surgió en 2015. Victoria Mazaris y yo, a medida que estábamos fuera, como cualquiera de nosotros, ¿no? Nos ha ocurrido, por ejemplo, aquí en León, especialmente en la montaña leonesa. Estás fuera y entonces empiezas a traer amigos de los que has conocido fuera, de los que conociste en Mallorca o en Malta o cuando has estado en León o cuando has estado trabajando tal. Gente que no era de tu entorno rural, porque los del entorno rural ya éramos conscientes de lo que teníamos en nuestro entorno más cercano. Tampoco los de Riaño saben lo que tienen los de Omaña, ni los del Valle de la Ciana los que tienen de Bavia. Eso también hay que hacérselo mirar. Pero bueno, o los del sur de la provincia, lo que hay en el norte. Pero tú traías gente y las frases siempre eran las mismas. Joder, ¿qué pasa? Yo no sabía que esto lo teníais aquí, pero con una cara de asombro terrible, y si esto lo tuvieran los catalanes. Entonces yo, como esas dos frases no las dejaba de escuchar, yo decía, hostia, pues a ver si es que aquí tenemos una mina de oro y es que nosotros no sabemos dónde hay que picar para sacar el oro. O sea, que nosotros tenemos que vienen aquí a la cascada de Nocedo y alucinan, y yo no le daba importancia, porque yo cada vez que subía el 1 de mayo a la ermita de San Froilán a la romería, pues pasaba por la cascada y otras 3 o 4 veces al año, y a mí pues me parecía bonita, pero sin más, la tenía ahí al lado, como el que viva en Yellowstone normalizará el paisaje que tiene, y nosotros tenemos a todos a Yellowstone en el salvapantallas del ordenador, ¿no? Y porque no nos cansamos de verlo, porque tenga las cataratas del Niágara todo el día delante. Entonces nosotros tenemos eso ahí. Y luego te decían, si esto lo tuvieran los catalanes, como diciendo, joder, si esto lo tuviera alguien que supiera sacarle partido, podría vivir de esto. Y entonces yo dije, hostia, pues esto nos están invitando a hacer una reflexión. Y la reflexión es, no somos capaces de reconocer lo que tenemos, no somos capaces de darlo a conocer, y a ver si somos capaces, una vez que lo reconozcamos y lo demos a conocer, de vivir de lo que tenemos, joder. Porque 3 de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el motor económico ahora mismo o de desarrollo de los pueblos son el aprovechamiento sostenible y respetuoso de los recursos naturales, el turismo y la venta de los productos de agroalimentación. Y estos 3 pilares están uno
a otro entrelazados, ¿no? Entonces dijimos, vamos a crear unas redes sociales que nos permitan enseñar lo que tenemos al gran público. Claro, esto, es que si quieres hacerlo en un periódico, pues tienes que ir al Diario de León y que te hagan un reportaje y poner 500 euros encima de la mesa para que vengan a ver, a hacerte unas fotografías a tu municipio. Si lo haces con la 8 de León, pues en vez de 500 te cuesta 1000. Si quieres que venga alguien de fuera, pues te va a costar horrores convencerle para que venga. Entonces, la idea fue ¿qué hay más democrático, más gratuito y con mayor alcance que las redes sociales que te cuelas en cualquier tipo de perfil, de todas las clases sociales, con todo tipo de intereses? A unos les gustará la cascada porque les gustan los paisajes y la fotografía, a otros les gustará una ermita porque les gusta el patrimonio, a otro le gustará porque es la bici, a otro le gustará porque es escalada. Entonces te vas colando en todos los hogares, ¿no? Y con imágenes y con contenidos atractivos y demás. Y luego hemos ido desarrollando otro tipo de actividades también y de proyectos a lo largo de estos 5 años, pues que también contribuyen en esa promoción, en esa divulgación y también en el desarrollo y en la conservación de la montaña. Sí, yo estoy, o sea, no puedo estar más de acuerdo porque es que yo también analizo igual que tú y creo que las redes sociales son seguramente, pues, de este siglo, igual de finales del otro, el elemento más democratizador que ha existido, pero de lejos, porque es que es cierto, o sea, es que propios diarios o medios, en este caso de la provincia de León, pero que sucederá en otras provincias también, que es que tengas que poner dinero para que vayan a promocionar o para que vayan a hacer un reportaje de... Cuando el contenido se lo estás generando tú. Claro, claro, o sea, es que es abrumador, entonces es normal y eso se va a ver con el paso del tiempo, el desgaste de todos estos medios de comunicación clásicos que van a ir, no sé si igual si se revitalizan o sucede algo, van a poder seguir en el barco, pero si no van a caer. Entonces, echar manos de estos mecanismos que son gratuitos y encima son democráticos es más que interesante. Y bueno, ya llegando a la recta final, me ha gustado mucho cómo has planteado la demanda de lo rural, ¿no? Que es que también pretende esa demanda no hacer una dicotomía entre, oye, yo soy de una zona rural y usted es de una zona metropolitana. Que sí pasa al revés, cuidado, que sí pasa al revés muchas veces con mucha gente y sobre todo en el enclave de Madrid pasa con ciertos sectores de gente que, que bueno, es un menosprecio hacia todo aquello que no sea lo que es su cultura dentro de Madrid y que tampoco representan a Madrid, porque Madrid no es eso para nada. Y me resulta muy interesante pues, ese brazo tendido, ¿no? Que tenéis tanto desde la asociación en la que estás como de lucha por la montaña que encabezas, de tender el brazo tanto a las ciudades metropolitanas, en este caso podemos decir metropolitanas refiriéndonos a León o a municipios más grandes, a las instituciones también, para intentar coger otro rumbo. Yo creo que sí que es posible que cambien las cosas porque has planteado alguna que otra cosa muy interesante que tiene que ver con todo esto de desarrollo sostenible, ¿no? De respeto hacia los recursos naturales que hay en las zonas rurales, en la creación de productos agrícolas. Y creo que desde Europa se va a intentar, yo creo, veremos a ver en qué queda el asunto, intentar con el tema de los fondos europeos fomentar eso. Y ahí es donde los pueblos, las asociaciones, todos los que estáis en este asunto, vais a tener, o espero que os dejen decir algo, porque yo creo que no se va a solucionar nada si desde Valladolid, por ejemplo, en este caso en la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, el señor Igea, deciden las cosas sin escuchar a agentes sociales, agentes del mundo civil o económicos que estáis en el asunto, porque entonces vamos a volver a tropezar en lo mismo y va a ser otra caída al vacío que va a seguir consolidando el modelo que tenemos ahora, pese que hay cambios, que los he estado comentando y que hay demandas o peticiones desde lo rural, ¿no? Entonces, para finalizar, me gustaría que si pudieses, pues hicieses
una breve reflexión, no sé si del presente o tal vez del futuro para las generaciones que vienen y de las iniciativas que encabezas, pues deseando o opinando qué crees que va a suceder con las zonas rurales y bueno, ese empuje que estáis dando desde el colectivo que representas. Voy a tener que coger la batería corriendo porque queda 2% de batería y pensé que llegábamos al final de la entrevista, pero igual no me da tiempo. Tardo un segundo. Vale, nada, sin problema. Tengo aquí una batería a mano y así terminamos. Vale, pues no te preocupes, no pasa nada. Pues mira, comentabas esto de los proyectos y con esto ya termino. Yo estoy convencido y por mi experiencia, yo tengo 35 años, tampoco soy una persona que tenga una experiencia, vamos, tampoco soy pues un anciano que tiene una experiencia vital mucho más larga, ¿no? Con mucho más recorrido y mucho más bagaje, pero los proyectos los tienen que encabezar las personas que conocen sus fortalezas, sus debilidades, los recursos de los que dispone, que conoce las necesidades, las urgencias del territorio donde se va a desarrollar este proyecto. Creo que en España hemos pecado muchas veces de los macroproyectos encaminados o diseñados por técnicos, administraciones, instituciones, partidos políticos que cambian de color político, que cambian de equipo de gobierno, que quedan los proyectos a la mitad, que se empiezan constantemente proyectos desde cero. Por ejemplo, proyectos de comunicación en la provincia de León a través de Diputación hemos visto montones de ellos. La calle de Ordoño es un resumen perfecto también de que cada vez que cambia el equipo de gobierno se vuelve a hacer algo nuevo con Ordoño. O sea, nos falta, creo que pasa en general en este país, ¿no? Nos falta conciencia de Estado y de que los 5 o 6 pilares básicos de un país, la educación, la sanidad, la investigación, la lengua, estas cosas tienen que estar, tienen que estar en un cofre, ¿no? Y hay que cuidarlas y hay que estar todos de acuerdo en ellas. Y eso nos pasa muchas veces en los pueblos, que quieren venir desde la ciudad o desde muchos kilómetros, desde cientos de kilómetros de distancia, a tomar decisiones o encabezar proyectos y no dejan que los encabecemos nosotros. Lo que tienen que hacer las administraciones es legislar, facilitar, subvencionar, impedir en muchos casos, porque oye, puede haber un proyecto que no tiene ningún sentido o que va en contra de los intereses de otros vecinos o de otros territorios, ¿no? Y eso hay que legislarlo, hay que impedirlo, hay que encauzarlo, todas esas cosas. Pero que la idea esté en la gente. Yo sé lo que puede funcionar en mi pueblo, pero yo no sé si eso funcionaría en Cuenca o en Badajoz. Somos los vecinos de mi pueblo quienes sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Porque si mañana nos pusiésemos a sembrar, sabríamos los del pueblo qué crece allí, por el tiempo, por la estación del año, por el momento, por el mes en el que es, por cómo vamos por la superficie, por la tierra que hay, ¿sabes? Por lo que lo vamos a regar, por todas esas cosas sabríamos qué crece allí. No nos ponemos a sembrar trigo donde toca sembrar lentejas. Pues eso es lo que pasa con las administraciones, ¿no? Que van a sembrar y no saben, y empiezan a tirar allí granos y granos y granos y granos, esperando a que crezca y no crece nada. Y lo que hoy sembraban cebada, mañana ponen centeno. Y donde ya había crecido el centeno, viene un tractor y lo pasa por encima. Y otras veces quieren recoger antes de que esté la cosecha. ¿Entiendes? Entonces hay que darle naturalidad a las cosas y hay que darle sentido común. Y quienes mejor sentido común tienen es la gente que está en los pueblos y que está en el día a día y que sabe de sus fortalezas, de sus debilidades y de lo que crece en el campo. Sí, es totalmente cierto. Yo creo que habría que estimularse más lo que es pues, el consenso, ¿no? El diálogo entre las partes. Pero bueno, a ver en cómo va el asunto. Mis mejores deseos son, como leonés, bueno, que volvemos a colocar a León en el mapa, y que el resto de regiones que están en la misma situación o en una situación bastante parecida a la nuestra, consigan despegar, que se den cuenta una vez ya desde las administraciones, desde los representantes políticos, empresariales, sindicatos,
que hay vida mucho más allá de estar metido en una oficina en ciudades grandes y que hay mucho que aprender y mucho que decir desde las zonas rurales y desde las provincias más chiquititas de este país y que se pueden alcanzar cotas de vida muy interesantes si se camina en esta dirección. Ya para finalizar, agradecerte pues otra vez que hayas estado con nosotros. Ha sido un completo placer. He aprendido muchísimo. Tenía muchísimas ganas de charlar contigo porque sabía que ibas a dar buenas claves sobre las demandas y las peticiones que tenéis desde los colectivos que encabezáis lo rural. Y poco más, agradecerte pues tus palabras. Espero que hayas estado cómodo durante lo que ha sido toda la entrevista y que ojalá nos podamos conocer. A ver si voy hasta la Vecilla y nos tomamos algo. Cuando Y quieras. os deseo lo mejor, eh, porque si vosotros triunfáis, vamos a triunfar el resto de gente que no estamos en este momento en las provincias que nos gustaría estar. Y bueno, pues poco más, que muchísimas gracias y que mis mejores deseos otra vez. Muchas gracias, Rodri. Dice el himno El Viva la Montaña, que es casi un himno para nosotros, que si la montaña muere, España perdida es. Y es que buena parte de los recursos naturales y cada vez más escasos en el planeta brotan aquí o nacen aquí, en la montaña, y son cada vez más necesarios. Así que las grandes ciudades, como puede ser Madrid, por ejemplo, que no se olviden de los pueblos, porque buena parte de los recursos que consumen surgen de aquí. Así que nada, un abrazo, nos vemos cuando quieras y cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Mucho. Que vaya bien, Carlos. Gracias, tío. Chao. Luego, adiós.